Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, yo soy Hertz y estamos en un primer mini videíto de seguridad. Así es, de seguridad sobre todo en PHP y bueno, esto simplemente es como un pequeño mini curso de seguridad web orientado sobre todo a pentesting, pero bueno, eh, voy a decirles dos, tres cositas antes de empezar con esto y es que, uno, no me hago responsable de todo lo que pueda ocurrir por empezar a jugar con estas cosas. No son cosas con las que ustedes deberían estar jugando, son temas de seguridad y así como hay seguridad, bueno, meterte en el sistema de cualquiera del vecino simplemente porque sí es uno ilegal, dos denunciable y tres dependiendo del tipo de cosas que hagan, pues puede ser el tipo de sentencia que pueden llegar a tener, ¿ok? El tipo de consecuencia. Entonces, bueno, dicho todo esto, no jueguen con esto si no es que están usando servidores propios, si no es que alguien les está dando el permiso de hacer esto, si es que nadie les está pidiendo la ayuda, no lo hagan. Hay plataformas para que puedan ustedes practicar con esto, como por ejemplo TryHackMe. El único detalle es que, bueno, si tu computadora no es lo suficientemente potente, yo te recomendaría no meterte en estos sitios porque, bueno, el tema de la comunicación en red puede llegar a ser un poco turbio y expones prácticamente tu equipo. Lo mejor es que tengas una máquina potente para hacer este tipo de pruebas y lo hagas desde una máquina virtual. Por eso es necesario la máquina potente. Montes una máquina virtual con Linux y bueno, desde ahí juegues lo que quieras en este tipo de plataformas para que aprendas, ¿ok? Mientras no lo hagan a menos de que sean sus propias aplicaciones y sus propios servidores, ¿ok? En este caso yo estoy usando un servidor remoto por SSH que es Termux, ¿ok? Esto yo lo estoy montando, esta conexión literalmente yo la monté desde mi teléfono Android. De hecho tengo el teléfono aquí a mi lado. Justamente lo que vamos a hacer es atacar este servidor con una mala configuración a esto, ¿ok? Esta es la ruta, yo tuve que configurar todo el ZSH, tuve que configurar prácticamente, no, perdón, no el ZSH, el SSH eh, o la Security Shell y tuve que configurar un servidor de Apache con PHP, ¿ok? Todo esto son cosas que yo estoy haciendo ahora. ¿Qué versión de PHP estoy usando? Bueno, la versión 8. ¿Qué versión de Apache estoy usando? No sé, pero fíjense, el sistema es un Linux. Esto es Termux, esto lo estoy hosteando literalmente desde mi teléfono. De hecho, esta es la dirección IP que dentro de mi red interna estoy manejando y el puerto que estoy ocupando es el 8080. Todo esto yo lo configuré, entonces bueno, para que vean que efectivamente es algo con lo que se puede hacer y yo voy a atacar prácticamente el servidor que está dentro de mi teléfono móvil con una mala configuración del mismo, ¿ok? En la descripción yo te voy a dejar esta pequeña página. Aquí vas a poder encontrar muchísima información de lo que vamos a hacer hoy, pero específicamente vamos a trabajar ahorita mismo con un ataque llamado Local File Inclusion. Los Local File Inclusion lo que nos van a permitir, y ojo, hay dos tipos de ataques de estos. Están el LFI o el Local File Inclusion y vamos a abrir un bloc de notas. Están los Local File Inclusion y están los Remote File Inclusion. Podemos hacer un video específico para Remote File Inclusion. Son ataques diferentes que, bueno, en cierta parte, en muchos lugares los confunden. En muchos foros yo he visto que los tratan como lo mismo. Y estos son ataques RFI, ¿ok? Pero son cosas diferentes. Los Local File Inclusion, que es lo que vamos a trabajar ahorita, es simplemente acceder al servidor por una vulnerabilidad y empezar a navegar entre los propios archivos que puedan existir del propio servidor, ¿ok? No vamos a inyectar nada, todo lo que vamos a hacer es tomar una vulnerabilidad y empezar a usar los propios archivos para obtener acceso al mismo.
¿A qué me refiero con esto? Los local file inclusion son esto. Tú descubres una vulnerabilidad y empiezas a explotarla con el fin o con la finalidad de poder obtener el acceso a algún tipo de información, direccionamiento IP o, lo más peligroso, acceso por SSH, ¿ok? Eso es lo más peligroso del asunto, y lo peor es que, bueno, gran parte de la web a día de hoy, 2021 en noviembre, todavía está hecha en gran medida con PHP, ¿ok? Esto no es algo desechable y esto no es algo que simplemente me esté sacando porque sí. PHP fue un lenguaje que en su momento se creó únicamente para desarrollo web. De hecho, el nombre es justamente lo que hace. Fue creado para crear aplicaciones web, acceder a bases de datos y tener o pasar de diseñar aplicaciones en HTML a diseñar aplicaciones robustas. El problema es que dentro de todo esto se han ido descubriendo muchas vulnerabilidades. Por lo que lo mejor y lo primero que les puedo decir es que si tú eres desarrollador PHP y has escrito aplicaciones PHP, empieces a hacer este tipo de pruebas en tus propias aplicaciones, ¿ok? Para protegerlas. Fuera de esto, mi recomendación al 100% es que utilices algún framework. Aprende Laravel, aprende Symfony. ¿Por qué? Aprende Codeignator, KPHP, lo que quieras, pero aprende un framework. Los frameworks no existen solo porque sí. Los frameworks toman lo que tú ya sabes de PHP, toman todas estas prácticas y constantemente en sus nuevas versiones, que suelen irse lanzando periódicamente, van parchando, van solucionando este tipo de ataques. No son infalibles, ojo, no son perfectos los frameworks, pero el hecho de trabajar APIs con tecnologías como Ajax, hablando de PHP, también nos van a proteger bastante. ¿Por qué? Porque podemos tokenizar las peticiones. ¿A qué voy con esto? El frontend va a ser completamente independiente al backend. En este caso, para los desarrolladores PHP saben de lo que les hablo. El backend y el frontend es un archivo que convive entre sí y literalmente lo que vemos en PHP es HTML mezclado con código PHP, con código CSS, con código de todo tipo. Eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Tomamos un framework como Vue.js, como Angular, como React, montamos el framework, bueno, montamos prácticamente con este framework, con esta tecnología, con estas librerías, un frontend capaz de comunicarse mediante peticiones HTTP, y con esto lo que hacemos es mandar cosas a los endpoints. Los endpoints no son 100% infalibles, pero sí nos van a ayudar bastante a controlar un poco más este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque además, todo lo que vamos a hacer aquí es una configuración que todo mundo hace hablando de PHP y que de hecho es de las más inseguras, que es utilizando los query params. Los query params no son más que utilizar este simbolito y se mandan por peticiones GET, ¿ok? ¿Cuántos no tienen aplicaciones que hacen esto? Producto igual al 5, por ejemplo. Con este query param es todo lo que necesito para entrar a hacer este tipo de ataque de local file inclusion. Entonces, no es broma, es literal. Traten de hacer esto de la mejor forma posible, traten de jugar esto con sus propias aplicaciones, no con las de alguien más, no con servidores que no les pertenecen. Y bueno, aquí van a encontrar muchísima información sobre prevención de las mismas, sobre cómo es que vamos a estar haciendo estas intromisiones, cómo es que podemos entrar, varias formas en las que podemos burlar este sistema, entre muchas otras cosas que podemos ir haciendo, ¿ok? Entonces, ya que sabemos esto, este artículo yo se los dejo en la descripción. Está en inglés, sí, está en inglés, pero pueden traducirlo con Google Traductor si no saben inglés. Y bueno, así de fácil, vamos a empezar ahora sí a trabajar con los Local File Inclusion. Esto, les repito, es una conexión por SSH. Esto me conecté a Termux y yo sí conozco, al ser mi propio servidor, cuál es el usuario, cuál es la contraseña y el puerto por el que esto se está sirviendo, ¿ok?
Bueno, vamos a empezar con esto. Lo primero que necesitamos hacer es que yo voy a abrir NeoBeam. Ojo, yo estoy haciendo esto desde el servidor. Esta aplicación que yo voy a vulnerar no es porque no necesitan ustedes crearla. Simplemente esto yo lo estoy creando dentro del servidor con Beam. Es un archivo index.php que inicialmente es el que me muestra esto. Y le voy a agregar un código intencionalmente vulnerable para hacer este tipo de ataques, ¿ok? Es intencionalmente todo esto que voy a hacer, así que no se preocupen, todo está bajo control, todo está controlado. Vamos a esperar a que abra esto con NeoBeam. Y les digo, como esto es una conexión remota, puede tardar un poquito en mandar datos, en recibirlos y demás, pero bueno, nada importante. Como pueden ver, aquí ya está. Aquí yo ya tengo el acceso. Entonces, puedo limpiar esto. Puedo limpiar esta línea. Y lo que voy a hacer es crearme una variable que vamos a llamar, por ejemplo, archivo. ¿Ok? Esta variable archivo lo único que va a hacer es llamar a la variable global get. Entonces, $_ $get. Abro y cierro mis llaves así. Y ya lo único que necesito es mandarle aquí qué quiero por get. Vamos a llamar algo que se va a llamar file, ¿ok? Vamos a poner un query param llamado file. Punto y coma para que no me marque errores. Y ahora lo único que voy a hacer es include include es una función de PHP. Y si yo mando include de $archivo, lo que va a hacer es tomar este archivo de aquí, lo va a pasar aquí, y lo que yo le mande por el file es lo que me va a pintar, lo que me va a escribir aquí. Ahora, puedo dar 2 puntos, guardar y salir, write quit. Esto es Beam, esto no necesito que lo conozcan. Si no quieren, simplemente estoy ejecutando comandos de Linux y listo. Si yo recargo aquí, vamos a notar que hay un error. Este error es intencionalmente y me dice que ahora sí que la parte del file está indefinida. Entonces, para que yo pueda manejarlo así, tengo que hacer lo siguiente. Signo de interrogación en la URL y aquí le paso file igual y por ejemplo texto.txt. Este archivo no existe. Fíjense, aquí me lo dice. Include de texto.txt falló al abrir, ¿ok? No encontró esto en este directorio. Vamos a crear este archivo. Entonces, touch. Con touch, esto es un comando de Linux también, y esto me va a crear un archivo. Y el archivo va a ser texto.txt, ¿ok? Enter. Ya creo el archivo, vuelvo aquí, recargo y bueno, ahora me pinta todo esto en blanco. No es porque me lo pinte en blanco, no es porque esto esté mal. Simplemente me lo pinta en blanco porque este archivo de texto no tiene literalmente nada. Vamos nuevamente a abrir Beam, en Beam, y vamos a abrir este archivo texto.txt, ¿ok? Todo esto recuerden que está ocurriendo del lado del servidor. Esto, todo, son archivos que vamos a dejarlo así. Los estoy sirviendo desde mi teléfono, ¿ok? Y aquí le voy a poner hola mundo desde Termux, por ejemplo, que nuevamente es la aplicación con la que yo estoy levantando Linux dentro de mi teléfono. Guardo y salgo, vuelvo aquí, recargo y fíjense, aquí me está sirviendo este archivo. Este archivo txt es el que estoy viendo aquí. Van a notar que, bueno, hay muchos lugares en los que esto lo utilizan para visualizar imágenes, para visualizar archivos, para visualizar archivos, por ejemplo, en PDF, para visualizar datos y renderizarlos. Como pueden ver, esto no es algo descabellado, esto es algo que comúnmente pasa en PHP. Ahora, voy a venir aquí y voy a desconectarme completamente del servidor, de la conexión por SSH, y ojo, fíjense que incluso la terminal aquí cambia. Vamos a volvernos a conectar al SSH y yo aquí lo único que voy a utilizar es una forma de autenticación. Me voy a autenticar para mostrarles qué es lo que podemos hacer, ¿ok?
Fíjense, me pide una contraseña. Esta es una conexión entre comillas segura a nuestra shell, porque necesitamos conocer varias cosas. Primero, la IP, la dirección IP del host, el puerto y el nombre de usuario. Y además, una vez que conocemos estos tres datos, una contraseña. Esto por lo general te lo da tu proveedor de servicios del web hosting, ¿ok? Como pueden ver aquí, ya me cargó y esto es una terminal Termux. Aquí dice, bienvenido a Termux, aquí está la wiki, todo esto es servido desde la aplicación móvil de Termux, ¿ok? Hay un comando en Linux que es WUAMI, Este comando me va a dar el nombre de usuario de esta sesión. Si ustedes están y desconocen completamente el nombre de usuario, bueno, este sería el nombre de usuario de esta sesión en Termux. Puede que cambie, pero en su mayoría este es el nombre exacto con el que pueden iniciar sesión. Si yo me salgo de aquí, van a notar que si ahora yo ejecuto WUAMI desde mi terminal, aquí me dice, este es mi nombre de usuario, esta es la sesión que yo tengo en mi equipo. Y esto lo estoy sirviendo desde Windows utilizando WSL, ¿ok? Que es el Windows Subsystem for Linux, ¿ok? Lo que estoy haciendo es montarme un Linux dentro de mi propio Windows. Y bueno, no voy a hablar mucho de esto, pero en sí, esto es lo que estoy haciendo. Esto es una terminal Linux mía de Ubuntu que me estoy montando. Y como pueden ver, con el WUAMI, este es el usuario que me da Termux. Con el WUAMI en mi terminal, que hasta está configurada y bonita, este es el nombre de usuario. Así podemos verificar que efectivamente estoy desde dos sesiones diferentes. Ojo, a pesar de que yo me desconecte, como tengo Termux abierto en el teléfono, la aplicación de Termux abierta en el teléfono, esto sigue marcándomelo como válido. El Local File Inclusion es peligroso por el hecho en el que puedo hacer lo siguiente, /etc passwd, enter, y fíjense lo que acabo de hacer. Me van a decir, ok, esto es texto y no me sirve para nada. Fíjense lo que yo acabo de hacer en específico. File es el query param, igual a /etc /passwd. Esto es un archivo primero. El /etc es una carpeta donde se guardan muchas cosas delicadas de mi sistema, ¿ok? Del servidor en este caso. Esta es una carpeta dentro de Linux muy importante. El archivo passwd es el que guarda el registro de todos los usuarios, también de su path. En este caso, como pueden ver, este es el path que yo estoy utilizando. Puede que no se vea bonito y que parezca texto plano, pero si yo doy clic derecho y ver código fuente, fíjense cómo ya me lo formatea. Y esto sí es algo legible. Este archivo de aquí me va a dar todos los usuarios que puedo trabajar, con los que me puedo conectar dentro de mi Linux. Y además me da su carpeta. En este caso, esto al ser un Termux, se estructura de una forma diferente. Se estructura de una forma un poco complicada, pero se estructura así. Como pueden ver, esto que estoy haciendo, RFS, es el nombre de usuario que yo puedo usar. No necesariamente necesito usar este usuario de aquí. Por lo general, este usuario de aquí y algún usuario de los que estén listados aquí, ya puede ser este o este, van a ser exactamente el mismo, ¿ok? Yo necesito saber el nombre y únicamente la carpeta donde es que esto se monta, y en este caso sería en el barra, ¿ok? Si yo entro ahora a esto, o yo ya con este conocimiento, yo ya sé cuál es el nombre de usuario, y por lo general esto, para poder entrar ahí, voy a hacerlo con home / el nombre de usuario que me acabo de sacar de aquí, que es este. Ok, vuelvo aquí, vamos aquí, RFS barra, y puedo entrar a una carpeta llamada .ssh. Esta carpeta .ssh es muy peligrosa, ¿ok? Es bastante peligrosa porque es la configuración de SSH, y dentro de ella por lo general tiene un archivo ID
IRS. Creo que sí es IRS. Un momento. No, perdón. No es ID-IRS. Es -RSA. Ahí está. Enter. Y ojo. Aquí me marca un error. Aquí me marca un error porque dice que incluir este archivo falló. Pero esto es porque les digo que la estructura de Termux es un poco diferente. De hecho, el path /home /rfs todo esto no existe. Pero sí existe el barra, por ejemplo, /.ssh. Nuevamente, esto puede ser un poquito difícil de ver, pero por lo general aquí lo que ustedes van a recibir es un archivo así formateado con una llave, con una key. Esta key es lo suficientemente potente para desbloquearnos el acceso por SSH sin necesidad de la contraseña. Nuevamente, vamos a introducirnos en el SSH de este usuario. Y fíjense, yo me estoy conectando por RFS, ¿ok? Que es el usuario que aquí mismo me está dando, a pesar de que, bueno, yo no sé inicialmente ni que esto existe. Yo sé que existe porque este es mi archivo de configuración, pero originalmente yo no sé que esto existe. Ahora me pide el password, se lo proporciono y aquí está. Si yo listo esto van a ver que no hay nada, pero si yo hago un ls espacio menos LA, voy a poder visualizar varias cosas. Una de ellas son los permisos. Luego, a qué usuario le pertenece todo esto, que son a estos usuarios, y después la carpeta SSH. Como nosotros podemos ver, ya aquí tengo acceso a esta carpeta y está con el punto porque es una carpeta oculta. Si hago punto SSH, o sea, listo todo lo que esté dentro de esta carpeta, vamos a ver que hay ahora algo llamado authorized key. Ok, entonces vuelvo aquí y pido ese archivo de ahí. SSH barra authorized guión bajo key. ¿Es key o keys? Ok. Authorized keys. Enter. Y en un inicio, esto debería ser suficiente para que me dé acceso literalmente aquí. ¿Qué ocurre? Que bueno, nuevamente, aquí sí me lo está negando entre comillas el directorio. Si yo hago pwd, esto es nuevamente por cómo se estructura Termux. Termux no es como cualquier otro archivo, esto se estructura así, pero en una estructura normal de Linux, esto es /home barra el usuario que nosotros ya conseguimos con este archivo de aquí, que es este de aquí, barra y estructurándolo de la siguiente forma: .ssh. O authorized-keys o utilizando el otro archivo que es el ID-RSA. Con esos dos archivos nosotros podríamos tener acceso a esto. De hecho, vamos a copiar esta ruta simplemente porque les digo que en Termux esto es diferente que en otros sistemas. Vamos aquí, vamos a pegar esta parte de aquí antes de, hasta el home, enter, y ahora sí, el data barra data, si no estoy mal, pwd, enter, tenemos com.termux barra files barra home barra ssh barra authorized keys. De hecho, vamos a hacer lo siguiente: cd.ssh pwd, y esta es la ruta completa. Entonces control C, vengo aquí, pego la ruta. Aquí todavía no me da el archivo, pero si yo listo, este es el nombre del archivo. Y de hecho no me lo coloca aquí, no me lo colocaba aquí porque estaba mal escrito, me faltó esta H en el authorized, pero si yo doy enter, este archivo me aparece como vacío inicialmente. ¿Por qué me aparece como vacío? Nuevamente porque no tiene nada.
Esto es por la configuración que utiliza Termux, pero nuevamente un Linux normal, común y corriente, un servidor que efectivamente funcione y que sea un servidor en producción, este archivo de aquí no me lo va a dar vacío, me va a dar aquí algo llamado keys, me va a dar aquí un hash, me va a dar muchos números. Lo que yo necesitaría hacer, en este caso aquí no puedo hacerlo porque no tiene literalmente nada este archivo, pero lo que por lo general vamos a hacer cuando tengamos ya esto es lo siguiente. De hecho, vamos a darle clear y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir, vamos a poner un touch, vamos a llamarlo key, por ejemplo, y este archivo key vamos a modificarlo. En este caso yo no necesito modificarlo, pero vamos a escribir en bin de key, enter. Este archivo está vacío porque no tiene llave de autorización, literalmente no tiene llave de autorización. Si nosotros entramos ahora, no authorized key, sino a id -RSA, aquí sí me va a marcar un error porque este archivo no existe, pero volvemos a lo mismo. Esto me marca un error de que esto no existe por la configuración del servidor. Pero aquí, por lo general, vamos a meter toda la información que venga en este archivo, id RSA, ¿ok? Y como este archivo viene vacío de momento, pues puedo cerrarlo, no necesito modificarlo. Y lo que sí voy a hacer es lo siguiente, darle algún permiso, chmod espacio, vamos a darle el permiso 600 al key, ¿ok? Enter. Con esto ya tenemos nuestro archivo listo con permisos suficientes para pasarlo por una conexión SSH. Si yo hago SSH espacio -i espacio, puedo pasarle primero el archivo de la llave, en este caso el key. Este archivo pueden darle cualquier extensión, así sin extensiones también va a funcionar. Lo único que necesita es un archivo de donde leer la llave. Y ahora vamos a utilizar los datos que me da esto. Vamos a utilizar este usuario, rfs share, ¿ok? Pego esto y ahora me va a pedir lo siguiente. Ahí, de hecho, ssh espacio -i espacio, vamos a pasarle el archivo key, vamos a pasarle esta configuración y ahora sí, vamos a pasarle lo siguiente, arroba, y en el caso de que esto sea un sitio web, vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Puedo marcar, por ejemplo, el dominio, el nombre del dominio, punto, y darle, pues prácticamente la extensión. Si es un dominio con extensión GA. Si es un .com. Y con esto, literalmente, es lo único que necesito para entrar. Si yo pulso Enter, me va a dar acceso. El problema es que me va a decir que el dominio no existe, ¿ok? La conexión al host dominio.com por el puerto 22 fue rechazada. Esto nuevamente es porque este dominio no existe, o por lo menos creo que no existe. Y como yo lo estoy haciendo en local, podemos hacer lo siguiente, 127.0.0.1. En el caso de que esto sea un localhost, ojo, en el caso de que esto sea un localhost, o como es el caso que es una máquina que existe, o sea, mi teléfono, pero es una máquina en remoto, bueno, como es yo conozco cómo está configurada mi red, puedo hacer lo siguiente, 192.168.1, esta es la IP por defecto que la mayoría de routers trae para empezar a asignar, pues ahora sí que los dispositivos, y aquí le pongo punto y el número por el que me dan la conexión. En este caso es el 66. Enter. Y ojo, aquí me vuelve a dar un error, pero me está diciendo que el error es porque el host no pudo darme acceso por el puerto 22. Esto no significa que esté mal. Lo único que necesito es pasarle el -p. Y esto por lo general aquí ya hubieras entrado. Así como lo están viendo, aquí ya hubieras entrado. La única diferencia es que, bueno, el puerto por el que yo voy a entrar es el 8022, no el 22, es el 8022, ¿ok? Enter.
vamos a leer el archivo de keys, vamos a leer el RFS share, que es el usuario con el que estoy tratando de entrar. Y fíjense, aquí me dice que el permiso 0777 para las keys fue abierto, que en este caso es requerida la private key para obtener acceso. Y bueno, aquí me dice que cargar esta key fue un permiso rechazado. Esto es nuevamente por el cómo está configurado el ZSH. Pero entrando a través del archivo id-rsa a un servidor real, es esta private key que te está pidiendo, ¿ok? Tú ya no necesitas pasarle aquí las contraseñas. Si yo le doy un enter a esto, me va a dar que esto es erróneo y que no puedo acceder así como quiero hacerlo. Pero vamos a esperar un momento a que esto me vuelva a dar otra oportunidad para entrar. Ya me dio la oportunidad, le paso la contraseña y listo, estoy dentro de Termux. Pero como pueden ver, lo único que yo necesito es pasarle SSH espacio -i, le paso la configuración de la key, le paso el dominio y en un principio esto debería ser todo. ¿Por qué? Porque esta configuración del -P8022 es por el puerto que estoy usando, bueno, por lo que estoy usando para abrir la conexión aquí, que es el OpenSSH. Pero si utilizamos SSH de toda la vida, nos va a generar todos estos archivos, vamos a tener la configuración, la puerta de entrada va a ser la 22 y bueno, en específico hay muchas formas de seguir entrando y este es solamente lo que yo les quiero hablar de la parte web en cuanto a la seguridad de este tipo. Pero no solamente tenemos parte de seguridad web, yo puedo entrar a cualquier archivo que yo quiera. Literalmente puedo entrar a la configuración que a mí me plazca, ver los archivos del servidor que yo más quiera, puedo entrar a las configuraciones de Apache, puedo entrar por ejemplo aquí, ver el archivo index, puedo entrar y ver la configuración del servidor de Apache, puedo entrar y ver configuraciones dentro del servidor, ver los archivos de red, ver los archivos de usuario, que es lo que hicimos aquí. Y prácticamente es muy fácil entrar. Literalmente esto ya me hubiera dado acceso si es que esto estuviera configurado como tiene que ser. Todo esto de aquí, de los local file inclusion, viene documentado y de mejor forma y con otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, este archivo de aquí puedo usar esta configuración. Vamos a volver aquí, vamos a pegar esto, enter, y en un inicio esto también debería darme acceso a lo que es el archivo passwd, ¿ok? Vamos a verificarlo y en este caso estos son rutas relativas, pero pueden ir experimentando y de hecho van a notar que muchos tutoriales hacen esto, ..barra, y tratan de entrar así hasta dar con el ..barra y atinarle al archivo passwd. En este caso, una forma más sencilla de hacerlo es con barra etc barra, que de hecho barra etc barra passwd o password, y con esto ya tendríamos este archivito que es con el que yo ya obtuve los usuarios, ¿ok? Recuerden que yo me conecté con con el rfshare, a pesar de que si yo hago un whomi enter, este usuario es con el que estoy autenticado en Termux. Podemos hacer más prácticas de este tipo, podemos hacerlas. Espero que el video les haya gustado y los haya entretenido. Esto literalmente ya es un poco más de seguridad más complicada. No es la única forma y les digo, hay más verbos que podemos utilizar aquí. Hay muchas formas de entrar a con este tipo de vulnerabilidades. Y bueno, en específico, espero que les haya gustado muchísimo este pequeño tutorial de Local File Inclusion en PHP.
Nuevamente les digo, la forma más práctica de evitar este tipo de cosas es, primero, configurar bien PHP, cerrar todas las puertas que por defecto trae abiertas en sus configuraciones, y después, uno, usar un framework, y dos, descentralizar prácticamente todo. Y es más, si podemos trabajar con arquitecturas basadas en microservicios, inclusive puede ser mejor. Y ojo, nunca dejar de trabajar con seguridad, siempre preocuparnos, no confiarle nunca nada a los frameworks, a librerías, a nada. Constantemente estar investigando, estar viendo, y con el tiempo hacer este tipo de prácticas de pen testing, lo que va a generarles justamente es que van a empezar a detectar vulnerabilidades muy fácil. No traten de hacerse los héroes en todos lados y no traten de querer arreglar todo en sus problemas de seguridad. Tampoco los exploten por su conveniencia, se pueden meter en problemas, ¿ok? Fuera de todo esto que les acabo de contar y fuera de todo este primer tutorial, espero que les haya gustado muchísimo, que dejen su like, comenten mucho para que este video pueda vencer al algoritmo de YouTube y empiece a ser recomendado. Compártanlo en redes sociales y bueno, sin más que decirles, muchas gracias por ver este contenido. Espero que les haya gustado, que les haya servido y posteriormente, si veo que esto tiene mucho apoyo, pues puede que siga haciendo más tutoriales al respecto en cuanto a seguridad, pentesting y bueno, esto simplemente es una prueba que me hice utilizando Termux. ¿Por qué? Porque fue lo más rápido que tenía, pero si quieren podemos empezar a hacer este tipo de tutoriales utilizando imágenes de Docker que literalmente nos van a proveer de un sistema operativo Linux funcional para hacer prácticamente este tipo de prácticas. También, si quieren que hagamos alguna práctica en alguna plataforma como Hack the Box o Try Hack Me o así, podríamos empezar a hacerlo. No les digo que ya, porque todavía tengo mucho que trabajar en el curso de Angular, actualizaciones que tengo que hacer de React, pero podemos empezar a hablar un poquito más de seguridad aquí en el canal. Entonces, pues bueno, espero les guste y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.